Jacob era un hombre trabajador que vivía en una tierra lejana llamada Harán. Había llegado allí muchos años atrás huyendo de su hermano Esaú, y desde entonces había trabajado con mucho esfuerzo al servicio de su tío Labán. Aunque estaba lejos de su familia, Dios siempre había estado con él. Jacob se había casado con las hijas de Labán y tenía muchos hijos. Pero después de tanto tiempo, su corazón comenzaba a añorar regresar a su tierra, a su hogar. Jacob se levantaba temprano para cuidar los rebaños de su tío. Trabajaba desde que salía el sol hasta que caía la noche. A pesar de su esfuerzo, seguía siendo un empleado de Labán y no tenía nada propio. No había ganado ni tierra ni animales para él. Y aunque Labán se hacía cada vez más rico gracias a Jacob, Jacob seguía con las manos vacías. El campo era su oficina y las ovejas y cabras eran sus compañeras. Jacob conocía cada rincón de los pastizales y podía distinguir cada animal por su color y su mancha. Le gustaban especialmente las ovejas manchadas o rayadas. Aunque eran pocas, Jacob las cuidaba con mucho cariño, pero él sabía que algo tenía que cambiar. Quería poder mantener a su familia y construir su propio hogar, solo que aún no sabía cómo hacerlo. Un día, Jacob se armó de valor y fue a hablar con Labán. Le dijo con respeto: «Déjame volver a mi tierra. Ya he trabajado muchos años para ti. Quiero cuidar de mi familia y empezar de nuevo». Labán no quería que Jacob se fuera, pues sabía que gracias a él había sido bendecido por Dios. Así que le ofreció un trato. «Dime cuál será tu paga, y te la daré». Jacob pensó con cuidado y propuso algo muy curioso. Jacob le dijo: «No quiero dinero ni oro, solo quiero que me dejes todas las ovejas y cabras manchadas, rayadas o de colores diferentes. Tú te quedarás con las blancas y lisas. Así, cuando veas los animales, sabrás cuál es tuyo y cuál es mío». Labán aceptó rápidamente, pensando que Jacob no ganaría mucho con ese trato, pues la mayoría de los animales eran blancos. Lo que no sabía era que Dios estaba con Jacob y tenía un plan especial para bendecirlo. En secreto, Labán intentó engañar a Jacob quitando del rebaño todas las ovejas y cabras que tenían manchas, rayas o colores diferentes y las mandó lejos, con sus hijos. Pero Jacob no se desanimó. Con sabiduría y paciencia, comenzó a cuidar los animales que quedaban, confiando en que Dios haría justicia. Fue entonces cuando Jacob tuvo una idea muy extraña que venía de Dios, algo que nadie había intentado antes. Jacob comenzó a usar ramas verdes de álamos y almendros. Las pelaba en partes, dejando franjas blancas en la madera. Luego colocaba esas ramas frente a los animales cuando iban a beber agua y se apareaban. Aunque parecía una técnica muy rara, Jacob confiaba en que Dios le estaba guiando. Poco a poco, empezaron a nacer cabritos y corderitos con rayas, manchas y colores distintos. Jacob no podía creerlo. Cada vez nacían más animales con las características que él podía quedarse. Con mucho cuidado, Jacob separaba a los animales rayados y manchados y los criaba aparte. También se aseguró de poner las ramas solo frente a los animales más fuertes, para que sus crías también fueran sanas y fuertes. De este modo, los animales débiles se quedaban para Labán, mientras que los más fuertes y hermosos nacían para Jacob. Nadie podía entender cómo ocurría aquello, pero era evidente que Dios estaba bendiciendo a Jacob de una manera milagrosa. Con el paso del tiempo, el rebaño de Jacob creció muchísimo. Lo que empezó con unas pocas ovejas se convirtió en un enorme grupo de animales. Jacob ahora tenía sus propios rebaños, camellos y ciervos. Su familia tenía alimento y protección. Aunque trabajaba igual de duro que antes, ahora veía el fruto de su esfuerzo.
Lo que parecía imposible se estaba haciendo realidad, porque Dios estaba de su lado. Los hijos de Labán empezaron a murmurar: Jacob se ha hecho rico a costa de nuestro padre. El ambiente se volvió tenso, y Labán ya no trataba a Jacob con el mismo cariño de antes. Pero Jacob no respondió con enojo. En lugar de discutir, fue al campo a hablar con Dios. Allí, en medio de los rebaños, el Señor le habló y le dijo: «Regresa a la tierra de tus padres, yo estaré contigo». Jacob supo que había llegado el momento de volver a casa. Reunió a su esposa Raquel, a Lea y a sus hijos, y les contó todo lo que había pasado. Les habló de cómo Labán lo había engañado muchas veces, pero cómo Dios lo había bendecido y protegido. «Todo lo que tenemos viene de Dios», les dijo Jacob con humildad. Juntos, como familia, comenzaron a prepararse para el viaje. Aunque sabían que no sería fácil, tenían fe en que Dios los acompañaría. Una noche, Jacob partió con sus esposas, sus hijos y todos los rebaños que había ganado con esfuerzo y bendición. Caminaban por los senderos con los animales detrás, mientras el viento soplaba suave entre los árboles. Jacob miraba el cielo estrellado y recordaba las promesas que Dios le había hecho muchos años atrás. Ahora comenzaban a cumplirse. Desde aquel momento, Jacob no volvió a ser el mismo. Ya no era solo el joven que huía de su hermano, sino un hombre lleno de fe que había aprendido a confiar en Dios en medio de la dificultad. A lo largo del viaje, sus hijos corrían entre las ovejas y cabras manchadas, jugando felices. Cada vez que Jacob miraba a su rebaño, recordaba cómo Dios había hecho lo imposible por él. Labán trató de alcanzarlo para detenerlo, pero Dios le habló en sueños y le dijo que no hiciera daño a Jacob. Cuando se encontraron, hablaron con calma y finalmente hicieron un pacto de paz. Así, Jacob pudo continuar su camino en libertad, sabiendo que Dios había peleado por él. Ya no dependía de la voluntad de Labán, sino de la fidelidad de Dios. La historia de Jacob y las ovejas manchadas nos enseña que cuando confiamos en Dios, Él puede darnos sabiduría para enfrentar cualquier dificultad. Aunque otros quieran engañarnos o no vean nuestro esfuerzo, Dios sí lo ve, y en el momento correcto nos bendice de formas sorprendentes. También aprendemos que trabajar con fe, sin hacer trampa y con paciencia, trae buenos frutos. Jacob no se desanimó ni buscó venganza, sino que confió en que Dios lo defendería. Y así fue. Dios no solo le dio animales, sino una familia unida, paz en su corazón y un futuro lleno de promesas. Así como Jacob cuidaba de cada oveja con amor, también Dios cuida de nosotros. Aun cuando parezca que todo está en contra, Él tiene un plan. Por eso, si somos fieles, obedientes y trabajamos con honestidad, veremos la bendición de Dios en nuestras vidas.